El scope del presente curso pues es justamente eso, ¿no? El tener bases para poder conocer los elementos esenciales del procesamiento de las señales biológicas. Y pues bueno, la dinámica del curso pues va a ser que vamos a abordar algunos temas en cada sesión. El total de las sesiones de este curso pues bueno, lo vamos a dividir en 5 sesiones. Usualmente cada sesión va a durar en promedio 40 minutos y vamos a tener un descanso entre cada sesión, ¿no? Empezaremos a las 4 y concluiremos a las 6. Y les comentaba, con un descanso intermedio entre los dos temas que vamos a abordar por sesión. Yo voy a grabar las sesiones y se las voy a facilitar a través del grupo de Teams. Les voy a dejar el enlace para que puedan acceder y pues bueno, que puedan revisar ahorita o en el futuro el contenido que vamos a abordar. De tal manera que el contenido total del grupo, les comentaba, se divide en 5 sesiones. La primera sesión va a contemplar los temas de introducción a las señales biológicas, en donde vamos a hablar un poquito acerca de cómo se generan, algunas definiciones, ¿no?, de una señal biológica. Y pues bueno, también vamos a abordar la parte de clasificación de señales biológicas y sus aplicaciones. En general, pues bueno, en la primera sesión temática vamos a comprender algunos conceptos, vamos a recordar, por ejemplo, el origen de las señales biológicas y también ver las posibles aplicaciones, para qué nos va a servir la parte de procesamiento de señales biológicas. En la sesión 2, que corresponde al día de mañana, pues bueno, vamos a abordar los dos temas que se encuentran aquí. El primero va a ser sistema de adecuación de señales y el teorema de muestreo. Vamos a ver cómo, si nosotros queremos recuperar señales biológicas de algún sistema, ¿no?, porque propiamente no necesariamente solo constituyen de origen humano, sino de cualquier sistema, por ejemplo, de plantas, de animales. Pues bueno, ¿qué es lo que necesitamos contemplar de elementos electrónicos para que justamente podamos realizar esa adquisición? Y vamos a hablar acerca de algunas consideraciones pues bueno, que debemos de cumplir en la digitalización de una señal. Actualmente, pues bueno, trabajamos con sistemas digitales, ¿no? Computadoras, celulares, por ejemplo, todos ellos manejan un lenguaje binario, un lenguaje digital. De tal manera que vamos a observar que no podemos, por ejemplo, introducir sonido sin antes hacer algún arreglo electrónico para que éste, pues bueno, pueda llegar al sistema de procesamiento de nuestros equipos. Pues justamente todas esas necesidades las vamos a mencionar en este primer tema. Posteriormente vamos a entrar a la parte práctica. La dinámica del curso, exceptuando esta sesión, pues va a ser que vamos a ver algunos de los conceptos fundamentales que se programaron en cada sesión y posteriormente ver un ejemplo de la aplicación en un software. El software, como ustedes podrán leer en la diapositiva, pues que vamos a usar, es el software MATLAB, debido a que es un software amigable y bueno, desde la parte académica, ¿no? Claro que la idea pues es que veamos el concepto del tema, reafirmemos la aplicación mediante un software, pero pues bueno, que ustedes, si en un futuro quieren aplicarlo a otro lenguaje, pues simplemente puedan hacer la traducción de un lenguaje de MATLAB a otro, siguiendo el algoritmo que vamos a ver en la parte teórica. Y pues bueno, en ese sentido, en la sesión 2 pues hablaremos de un ejemplo práctico de adquisición de señales usando MATLAB, que propiamente va a ser una cuestión demostrativa acerca del concepto de muestreo o del concepto de digitalización, a través, por ejemplo, de la elaboración de un programa de grabación de audio. La sesión 3 vamos a hablar de los filtros digitales, qué importancia tienen los filtros digitales, cuáles son las aplicaciones que tenemos para ellos en el mundo del procesamiento digital de señales. Y posteriormente veremos un ejemplo práctico de la aplicación de un filtro digital usando MATLAB. Cómo nosotros podemos usar este filtro para acentuar algunas componentes de una señal que previamente adquirimos, y pues bueno, cómo implementarlo, ¿no? Todo lo que vimos ya en la teoría, que veamos en la teoría de la sesión 3, cómo lo podemos implementar. En la sesión 4 vamos a hablar de la extracción de características de una señal. Por ejemplo, cuando vemos un sistema como Alexa, que
detecta voz, ¿no? Detecta instrucciones. Uno llega, le dice, por ejemplo, bueno, aquí a lo mejor todavía no se ve aplicado, pero en países como Estados Unidos ya hay algunas casas en donde un habitante llega y le dice a Alexa, prende la luz de la sala y enciende justamente la luz de la sala. Pues bueno, para ello se requiere un reconocimiento de audio, por ejemplo. Entonces, en general, este es un ejemplo. En general, nosotros podemos clasificar diferentes tipos de señales que provengan, por ejemplo, del músculo, del cerebro, del corazón, y atribuirle una función a través ya de sistemas digitales, de sistemas robóticos. Y pues bueno, en este sentido vamos a ver la importancia que tiene la extracción de características de una señal para que nosotros podamos reconocer ciertos patrones. Por ejemplo, patrones como el que nosotros digamos una palabra y el sistema la reconozca. Por ejemplo, distinguir la palabra mamá o la palabra papá. Entonces nosotros tenemos que estudiar diferentes características de esta señal y justamente ver las similitudes a través de diferentes métodos que vamos a mencionar en la sesión 4 y esto nos va a permitir hacer una clasificación. Posteriormente vamos a hablar de un ejemplo práctico de la extracción de características de una señal para ser aplicado a lo que les comentaba, a la clasificación mediante el uso de MATLAB. Por ejemplo, si nosotros tenemos vocales, podemos grabar un segmento de audio en donde pronunciemos A, E, I o U y que nuestro sistema, nuestro programa nos pueda reconocer a qué vocal es la que yo estoy pronunciando, ¿no? Y pues bueno, esto es algo que nos acerca un poquito a lo que se refiere la parte del ejemplo de Alexa, ¿no? Que les comentaba, en donde pues bueno, Alexa propiamente es un poco más complejo, ¿no? Que en lugar de reconocer vocales, pues reconoce y etiqueta palabras, ¿no? Entre otras cosas que hace este sistema. Posteriormente, y bueno, ya para cerrar el conjunto de sesiones, pues tendremos la sesión 5, en donde abordaremos la transformada de Fourier y la transformada Webley. Estas transformadas, pues bueno, vamos a platicar primero qué es una transformada, qué utilidad tiene. Por ejemplo, ambas transformadas nos permiten pasar desde la parte temporal, ¿no? Desde el dominio temporal hasta el dominio frecuencial, ¿no? Entonces vamos a ver para qué me sirve tener estas transformadas, para qué las quiero usar en la parte de señales, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, al final de esta sesión o en el transcurso vamos a comprender que propiamente nos van a permitir visualizar algunas características de una señal que no podemos ver con métodos convencionales, como los que mencionaremos en la sesión 4. Y al finalizar, pues la sesión, o ya para finalizar la sesión 5, que será la última sesión que abordemos en este curso corto de procesamiento de señales, pues mencionaremos un ejemplo práctico acerca de lo que es la transformada Webley mediante MATLAB. Y voy a tratar también de incluir aquí la transformada de Fourier a través de MATLAB y a través de aproximaciones como lo son aproximaciones mediante imágenes, para que nosotros podamos contemplar qué es lo que me permite, qué información me permite visualizar el conjunto de transformadas. Entonces, este será el contenido del curso y pues bueno, la dinámica será justo como les comenté hace un momento. Y pues bueno, propiamente pues vamos a comenzar con el primer tema que refiere a la parte introductoria de lo que son las bioseñales, las señales biológicas, y vamos a hablar acerca del origen y de la caracterización de las señales biológicas, que también pues bueno le podemos llamar bioseñales. Antes de adentrarnos a lo que es propiamente una bioseñal, pues me gustaría recordar algunos conceptos básicos, ¿no? Primero la parte de lo que es una onda. Una onda, pues bueno, nosotros vamos a recordar que simplemente una onda la vamos a definir como una perturbación en un medio. En esta diapositiva pues estoy ejemplificando que tenemos la superficie de un líquido. Esta superficie pues bueno recibe el impacto a lo mejor de una piedra y nosotros podemos observar que la superficie se empieza a perturbar. Dependiendo de la dirección de la perturbación, pues es como vamos a tener como huella pues la propagación de una onda, ¿no?
En este caso, pues tenemos una onda propagándose en una superficie. Nosotros podemos identificar que hay algunos sitios en donde se tienen cuencas, por ejemplo, ¿no? Si nosotros recordáramos el nivel en el que se encontraba el agua antes de ser perturbada, pues podemos identificar que hay cuencas, hay valles, por ejemplo, estas zonas obscuras, ¿no? Que estoy señalando con el apuntador, pero también hay otras zonas que sobrepasan pues ese nivel, ¿no? Que teníamos. Entonces, esta va a ser una onda y va a tener las características propias de una onda, por ejemplo, electromagnética, ¿no? Solamente si nos fijamos en la componente eléctrica, por decir un ejemplo, ¿no? Que vamos a retomar más adelante. Pero lo importante de este concepto, pues es que lo definiremos justamente como eso, ¿no? Como una perturbación. Eso es una onda. Ahora, muchas veces hay confusión entre la definición de lo que es una onda y lo que es una señal. Cuando nosotros tenemos un conjunto de perturbaciones que llevan o que traen consigo una información determinada, entonces vamos a definir que este conjunto de perturbaciones ya no van a ser simplemente ondas, sino que van a constituir lo que vamos a definir como señal. En este sentido, las señales o la característica más importante de una señal es que va a traer información, va a contener información determinada. Y pues bueno, como un ejemplo ilustrativo, pues aquí les coloco un micrófono. Alguien puede hablar en el micrófono, sabemos que dentro del micrófono hay un sistema piezoeléctrico que no es más que un material que a través de una compresión se genera una diferencia de potencial y pues produce justamente las diferencias de potencial en el orden en que está siendo perturbada por una presión, ¿no? En este caso, por una diferencia de presión de aire que se produce por la voz. Y tenemos un conjunto de perturbaciones, pero que estas llevan una información, ¿no? Una información que nosotros podemos detectar y decodificar, bueno, detectar a través de nuestros oídos y decodificar a través de nuestro cerebro, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos estas dos definiciones. Ahora, dentro de la parte de la definición de una onda, vamos a recordar que existen dos tipos de ondas, que son las transversales y las longitudinales. Cuando tenemos que una onda se está moviendo o está teniendo un conjunto de oscilaciones que sean perpendiculares a la dirección de propagación de onda, es decir, aquí nosotros imaginamos que la propagación de la dirección sería hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y aquí las perturbaciones son hacia arriba y hacia abajo. Entonces formaríamos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Respecto a estas dos magnitudes que habíamos definido previamente. En este sentido, nosotros vamos a decir que tenemos una onda transversal. Cuando, por el contrario, la dirección, perdón, de propagación de onda sea paralela al conjunto de oscilaciones que se generan en el medio, pues bueno, vamos a mencionar que tenemos ondas longitudinales, que es, por ejemplo, la situación que si tuviéramos un resorte y nosotros la perturbamos de esta manera. Entonces ahí constituiríamos la diferencia entre las ondas longitudinales y las transversales. También tenemos la definición de algunas ondas, por ejemplo las ondas viajeras y las ondas estacionarias. En este sentido, una onda viajera, perdón, va a ser básicamente una representación matemática de una perturbación que va a tener una característica de velocidad. Un ejemplo de una onda viajera puede ser, por ejemplo, la luz, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la voz. Es decir, tiene un inicio de la perturbación, después esta onda se va recorriendo, se va desplazando en un medio, y pues tenemos justamente la parte de una velocidad atribuida. Por el contrario, las ondas estacionarias son aquellas que no tienen una velocidad atribuida, es decir, si nosotros imaginamos una cuerda de una guitarra, pues esta también sería una onda, ¿no? A pesar de que la cuerda de una guitarra, cuando es perturbada, genera también ondas viajeras, ¿no? Que son el sonido, si nos centramos justamente o únicamente en la parte de la cuerda de la guitarra, pues vamos a ver que esta oscila, pero la cuerda de la guitarra, pues propiamente no está viajando, ¿no? No lleva una velocidad de desplazamiento hacia algún sentido. De esta manera, pues bueno, tenemos como ejemplo que una onda estacionaria sería como tal la cuerda de la guitarra. Es importante estas dos definiciones debido a que ambas nos permiten extraer ciertas características. Desde el lado de la parte de ondas viajeras, pues vamos a tener que la amplitud de una onda la vamos a representar por
esta expresión, ¿no? Que propiamente es la solución a la ecuación de onda, en donde tenemos que la magnitud va a ser dependiente de la posición y del tiempo, y que va a ser igual a z subíndice 0 en este caso, que es la amplitud de la onda, la función senoidal o cosenoidal, ¿verdad? Dependiendo del desfase que tengamos. Y pues bueno, en este caso sería la función senoidal de una magnitud que vamos a llamar kx menos omega t, donde omega es la frecuencia, t es el tiempo, k es una magnitud que nombraremos número de onda y x va a ser la dirección de propagación, si es positiva o es negativa. Hablando, por ejemplo, de ondas que simplemente se desplazan en una dimensión. Por otro lado, cuando nosotros tenemos las ondas estacionarias, podemos construir justamente la definición que llamamos número de onda. Cuando nosotros tenemos una determinada energía y hacemos vibrar esta cuerda de la guitarra, vamos a poder ver que entre más energía nosotros imprimimos a la cuerda, vamos a tener un efecto de formación como estas formas, ¿no? Que se ven en el inciso B, C, D y E. Es decir, vamos a provocar que la onda, a la hora de que esté vibrando, forme o simule que está cortando la línea eje cierto número de veces. Por ejemplo, si aquí tenemos que la cuerda cruza un nodo, en la parte C tenemos que cruza dos nodos, o que forma dos nodos, ¿no? Estos puntos de intersección respecto a la línea base, lo vamos a llamar como nodos. Después tenemos que tiene un número de 3 nodos y así puede aumentar. Este número de nodos va directamente relacionado con la energía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo vibrar esta cuerda y por tanto formamos justamente estas características, ¿no? Entonces, el número de onda va a estar relacionado directamente con la energía y nosotros vamos a conocer que si el número de onda es 1, pues entonces significa que está formando un nodo. Si es 2, está formando dos nodos y así sucesivamente. Es una magnitud que propiamente, como les comentaba, insisto, nos va a dar información acerca de la energía contenida en la onda. Y pues bueno, estos conceptos nos ayudarán para construir justamente la parte de propiedades o de magnitudes relacionadas con la descripción matemática de una onda. Eh, una cuestión importante de mencionar también es ahora el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, pues claro que son un conjunto de ondas. Entonces, este conjunto de ondas va a tener una diferencia de energía. Si nosotros modificáramos esta energía y las ordenáramos de mayor energía desde la parte izquierda hacia menor energía desde la parte derecha, pues bueno, entonces constituiríamos todo lo que integra al espectro electromagnético. Entonces el espectro electromagnético no es más que el ordenamiento de este conjunto de frecuencias. Nosotros podemos reconocer diferentes sitios en el espectro electromagnético, por ejemplo, aquella que constituye para los fotones gamma, aquellos fotones con energía de rayos X, ultravioleta, un estrecho espacio que constituye el espectro visible, ¿verdad? Que va desde aproximadamente los 380 a los 780 nanómetros. Y pues bueno, así, ¿no? El infrarrojo, microondas y las ondas de radio. Todos ellos o todas ellas son ondas, ¿no? Es decir, el color verde pues es una onda, el color rojo es una onda. De tal manera que nosotros podríamos identificar que a través de la relación de Planck que coloco en esta parte de la diapositiva, que podemos calcular la energía de una onda a través de conocer su frecuencia. Y sabemos que la frecuencia también, o recordemos que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. De tal manera que entre más corta sea la longitud de onda, mayor va a ser la energía. De tal forma que podríamos suponer que esta longitud del color violeta, que es menor que la longitud de onda del color rojo, pues nos dictaría que el color violeta tiene mucha más energía que el color rojo. Sin embargo, si hablamos de velocidades, pues bueno, la velocidad sería exactamente la misma. Si nosotros usáramos esta relación para calcular la energía contenida en el color rojo y la energía contenida en el color violeta, por ejemplo, pues si tomamos 700 nanómetros, calcularíamos que a lo mejor la energía del color rojo es aproximadamente de 1.5 electronvolts, mientras que la energía del color violeta asciende a lo mejor 2.8 electronvolts, algo por el estilo. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que esa propiamente es
como mencionamos, la energía contenida en el color o en estos fotones, ¿no? Significa que si nosotros tenemos una luz roja, nos está irradiando con esta energía, ¿no? Cada superficie que está tocando el color rojo, pues está recibiendo 1 electrón volts. ¿Y qué son 1 electrón volts? Pues bueno, sería el equivalente a una diferencia de potencial de 1,5 volts. Entonces, esto es importante porque a veces nosotros cuando realizamos el diseño, por ejemplo, de instrumentación para adquisición de señales biológicas, a veces no consideramos un chasis o el chasis, pues bueno, tomamos cualquier recipiente. De tal manera que si no hacemos estas consideraciones, pues bueno, a veces vemos que los prototipos no funcionan o tienen algunos errores, ¿verdad? Cuando los están calificando los profesores o sobre todo cuando ya se quieren implementar en una aplicación. Pues bueno, mucho de ello también interviene debido a este fenómeno, ¿no? De que al final vamos a tener una diferencia de potencial de un valor definido en volts. Y pues bueno, si no contemplamos esto en la parte de ingeniería, nos va a generar algunos problemas. Y bueno, en este caso solo mencionamos la longitud del espectro, bueno, el espectro visible. Pero si nosotros observamos, pues tenemos muchas más componentes, ¿no? Gamma, rayos X, ultravioleta, por ejemplo, que no podemos detectar. Usualmente a la Tierra pues nada más llega ultravioleta, ¿no? De baja energía, pero pues bueno, sí tiene una mayor energía que la que ya discutíamos en esta diapositiva. Ahora, pues bueno, este conjunto de ondas también van a involucrarse mucho en la parte de interferencia, por ejemplo, y el punto de haber mencionado, por ejemplo, las definiciones anteriores, es que ahora que vamos a abordar, por ejemplo, el origen de cómo nosotros tenemos señales generadas eléctricamente dentro del cuerpo, pues bueno, también saber que todos estos fenómenos, el estar expuestos a la luz, pues va a constituir realmente algo de ruido a la hora de que nosotros queramos grabar o recopilar alguna información proveniente de algún tejido. Pero bueno, mencionaré esto o recapitularé esto un poco más adelante. De inicio, me gustaría recordar, pues bueno, que es una membrana plasmática. La membrana plasmática, pues bueno, recordamos que todos los seres vivos están integrados de células. Hay algunos organismos unicelulares, algunos pluricelulares y generalmente en las aplicaciones enfocadas, por ejemplo, hacia el ser humano, hacia la parte de procesamiento de señales del ser humano, pues nos concentramos en tejidos, nos concentramos en alguna zona particular del cuerpo para poder grabar la señal eléctrica que genera el sistema. Pues bueno, es importante recordar que todas las células van a ser las causantes de estas diferencias de potencial que nosotros estamos adquiriendo. De esta manera, pues bueno, es importante recordar que todas las células tienen una estructura membranosa que define o separa lo que se tiene en el interior de lo que se tiene en el exterior de la célula. Y por ello, pues bueno, recordamos que tiene una estructura que no es rígida, va a tener ancladas proteínas, va a tener anclados, por ejemplo, algunos receptores, y pues bueno, el modelo del que sea fluido se le conoce como el modelo de mosaico fluido, en donde una de las observaciones que me gustaría hacer es que cuando nosotros hablamos de que se tiene incrustada una proteína en membrana, esta no va a permanecer en un sitio fijo, sino que esta membrana va a tener la posibilidad de desplazarse a través de la célula. Es decir, no vamos a tener como tal anclado un sitio específico para esta proteína, sino que va a estar avanzando continuamente. Esa va a ser una de las facilidades o de los atributos que va a tener la membrana, que tiene la membrana plasmática. En la imagen de abajo, bueno, reconocemos o tenemos una imagen en microscopía de transmisión. La imagen en microscopía de transmisión, pues bueno, nos permite, o el microscopio en sí de transmisión, electrónico de transmisión, nos permite observar cosas realmente pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Pues bueno, dependiendo de la definición del equipo, nos permite observar a escalas, por ejemplo, de átomos, ¿no? Identificar las distancias entre un átomo y otro átomo. En este caso, la imagen no es de alta resolución, sino que tenemos baja resolución en donde vemos
un corte a una célula y justamente estamos distinguiendo estas dos franjas rojas, negras y un espacio blanco entre estas dos franjas. Justamente esas dos franjas constituyen la parte de la membrana bilipídica, en donde, pues bueno, experimentalmente se ha demostrado la estructura que se presenta en la parte superior donde se muestra un esquema de la membrana bilipídica y pues ya se ha comprobado justamente esta estructura. Esta estructura, pues bueno, se va a caracterizar por tener una resistencia eléctrica muy alta, que es alrededor de 10 a la 15 ohms. Y si nosotros observamos el esquema del lado derecho, vamos a reconocer que se ilustra una célula, la membrana, y bueno, se tiene el citoplasma en el interior y la parte externa. Si nosotros tenemos una diferencia de concentraciones de iones en el interior respecto a la concentración que tenemos fuera de la célula, pues vamos a tener justamente una diferencia de potencial, porque imagínense que acumulamos aquí cargas positivas y en la parte de afuera pues tenemos un número de cargas positivas menor que en el interior, entonces vamos a tener una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va a originar o va a dar pie a lo que llamaremos como potencial de acción, ¿no? Y vamos a hablar ahorita un poco del mecanismo al respecto. Antes de eso, pues bueno, me gustaría comentar que hay incrustadas en las células algunas proteínas que tienen la función justamente de transportar iones. En este sentido, pues vamos a reconocer que hay proteínas de transporte que, como mencionaba, pues van a permitir el intercambio de los nutrientes celulares, por ejemplo, los metabolitos, los iones, por ejemplo, ¿no? del interior y el exterior celular. Y justamente aquí en la parte izquierda tenemos ilustrado cómo es el esquema de uno de las proteínas de transporte. Por ejemplo, tenemos esta proteína, parece como un puente, ¿no? Y la estructura de la proteína va a facilitar el transporte de algunas sustancias, ya sea hacia el interior o hacia el exterior. En las imágenes que se tienen nombradas como B, C y D, se tienen imágenes también de microscopía electrónica de transmisión, en donde nosotros podemos distinguir en un corte de un gusano nematodo la parte en donde tenemos colocados los canales y cómo se ven justamente en la vida real, ¿no? Por decirlo así. En esta figura B, pues bueno, tenemos la superficie, las flechas indican la entrada de las proteínas de transporte. En C tenemos una siguiente imagen en donde ya se habla de un corte. Aquí tenemos un corte fabricado en la parte del gusano. Y en esta parte podemos observar un contraste, unas líneas negras. Estas líneas negras, pues bueno, se usaron o se pensaron con la intención de acentuar algunas zonas específicas. Se generaron a partir de introducir plomo, por ejemplo, en el organismo o en el corte, y el plomo, pues bueno, se adherió a los sitios específicos de los canales. Y en la imagen de lo que estamos observando es la entrada de dichos canales a través del corte. Entonces esta frontera pues nos representa la parte de los bordes del canal, y aquí estamos reconociendo la entrada o la forma del canal que permite justamente el ingreso o el transporte de iones. Por otro lado, pues bueno, los canales que van a estar involucrados en los mecanismos de señalización rápida van a ser justamente proteínas de transporte, mientras que algunos canales que vamos a llamar como acarreadores van a servir para la parte de la limpieza en general, ¿no? De tal manera que la diferencia entre los acarreadores y los canales va a ser el tiempo de transporte de iones o el tiempo de transporte en general de ciertas partículas, ciertas moléculas. En el esquema que se encuentra del lado derecho, pues bueno, identificamos cómo sería el transporte de los canales. Los canales básicamente tienen dos funciones, estar cerrados o estar abiertos, mientras que los acarreadores son una conformación de una proteína que mecánicamente, por así decirlo,
tiene un cambio configuracional en donde se activa como si fuera un tipo puerta, en donde, por así decirlo, si nosotros imaginamos que esta estructura se cerrara como una pinza para la ropa, pues bueno, podríamos ver que permite la migración de un ion de un lado a otro. Debido a que el canal únicamente necesita abrir y cerrar, pues bueno, el transporte se va a llevar mucho más rápido, mientras que el acarreador, pues bueno, necesita una serie de pasos para cambiar la configuración proteica. Por tanto, va a trazarse un poco más el intercambio de iones mediante esta forma, ¿no? Y pues bueno, una vez que el poro se abre, por ejemplo, los iones pueden atravesar la membrana a velocidades muy altas, ¿no? Y para que ustedes se den una idea, las velocidades que pueden alcanzar son aproximadamente de 10 a la 7, a 10 a la 8, cantidad de iones, ¿no? En tan solo un milisegundo, ¿no? Entonces así puede ser de rápido justamente este transporte. Ahora, la parte de la distribución de los iones en membrana, pues bueno, les comentaba que este intercambio de iones va a permitir generar una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Cuando nosotros tenemos un conjunto de células, por ejemplo en un tejido, todos estos intercambios de iones nos van a generar una señal eléctrica. Nosotros vamos a poder tomar esta señal eléctrica y justamente atribuirle un sentido fisiológico, ¿no? De tal manera que, bueno, todos los fenómenos eléctricos que van a ocurrir en la membrana van a ser productos de una distribución de iones, como les comentaba. Y bueno, esta distribución de iones va a tener asimetría respecto al interior celular y la parte externa de la célula. Si nosotros graficáramos a través del tiempo cómo se da el intercambio de iones de manera específica en las células, una vez que reciben un estímulo, tendríamos algo parecido a la gráfica que se muestra del lado izquierdo. Es decir, empezamos desde el lado izquierdo y terminamos en el lado derecho. Tenemos un estado base, ¿no? Un estado base que sería la concentración de iones en la que se encuentra actualmente la célula, ¿no? La célula no tiene ninguna excitación. ¿Qué tipo de excitación? Por ejemplo, cuando nosotros mandamos de nuestro cerebro una indicación para que se contraiga un músculo, cuando recibimos un golpe, alguna señal de activación, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da hambre, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que necesitan una información a través de percibir un estímulo, pues bueno, van a tener una actividad similar que voy a describir a continuación. Se tiene un estado base, les decía, tenemos un determinado gradiente de iones que es en el que se encuentra la célula. Se recibe el estímulo y entonces se origina que la célula comience un intercambio en cadena de estos iones, ¿no? De tal manera que generalmente las células, si nosotros midiéramos con electrodos la parte de los iones, ¿no? La diferencia de potencial del interior respecto al exterior, pues veríamos que la diferencia de potencial es negativa. Posteriormente ocurre una cuestión de excitación y empiezan a desencadenarse este transporte de iones a través de los canales iónicos. Entonces, el transporte de iones es tal que la polaridad de la célula se invierte, es decir, ahora tendría, en lugar de tener una diferencia de potencial negativa, tendría una diferencia de potencial positiva. Este intercambio de iones es, digamos que, instantáneo, ¿no? De tal manera que en un corto instante de tiempo, la célula regresa o trata de regresar a su concentración de iones original, de tal manera que hay un intercambio de iones ahora inverso a través de los canales y eventualmente hay un proceso de estabilización, ¿no? En donde vamos a tener un conjunto eh, de, de, pues bueno, de perturbaciones que conoceremos como postpotenciales. Entonces, este va a ser el ciclo justamente del potencial de activación. A este fenómeno le conoceremos así, ¿no? Potencial de activación. Y les decía, va a estar involucrado con la generación de estímulos. Ahora, ¿cómo se tienen los experimentos o cómo podemos llegar a medir justamente este tipo de eventos?
pues bueno, hay diversas técnicas, por ejemplo, inyectar un electrodo, ¿no? Introducir un electrodo al interior de la célula, pero algunas de las técnicas mayormente usadas, pues son del que aparece justamente en el esquema del lado derecho, en donde tenemos por ejemplo, una base metálica que nosotros podamos o podemos separar, por ejemplo, con un tornillo micrométrico, de tal manera que podamos controlar un espesor o una abertura de una micra, por ejemplo, ¿no? Considerando que el promedio del tamaño celular es de 10 micras, podamos justamente el tener control de separación de una micra, de tal manera que tenemos dos ambientes. El ambiente de coloreado de color amarillo puede ser el ambiente extracelular y en la parte del azul el ambiente intracelular. Nosotros provocamos que esta célula quede adherida justamente en la parte o en el centro que nosotros podemos separar, de tal manera que vamos a tener una configuración como la que aparece en este entorno. La célula se coloca en la parte de la abertura o la parte que podemos nosotros abrir, y de esta forma va a quedar separado ahora sí completamente el medio amarillo del medio rojo. Nosotros podemos hacer una abertura determinada y con ello provocar una fisura en la membrana celular o una apertura en la membrana celular, provocando que el interior de la célula pueda migrar a la parte del medio azul. En esta parte nosotros vamos a poder colocar dos puntas, por ejemplo, una que esté en contacto con el medio amarillo, otra con el medio azul, y simplemente detectar la diferencia de potencial. Si nosotros logramos esto, que bueno, les comentaba, es una práctica que ya se realiza, y bueno, y este tipo de sistema, pues bueno, es un parche, ¿no? Tipo chip plano, pues nos va a permitir justamente registrar este tipo de estímulos y conocer este tipo de comportamiento, ¿no? De tal manera que esta curva pues también ya es algo que ha sido estudiado y que se tiene evidencia científica de su existencia. Y pues bueno, este sería la metodología en cómo nosotros podemos estudiar justamente el intercambio de iones, ¿no? Mediante esta parte. Ahora, bueno, una pregunta interesante que pudiera pasar por sus mentes es ¿qué es lo que hace que un canal de iones sea permeable para una especie de ion en específico, ¿no? En este sentido, pues hablábamos que vamos a tener diferentes canales iónicos en la célula y por tanto vamos a tener una selectividad particular. De tal manera que si nosotros revisamos el esquema convencional de la célula, tenemos anclados diferentes canales, y estos canales que por ejemplo se ilustran en color rojo y en color azul van a ser exclusivos para un tipo de ion, de tal forma que el canal rojo únicamente permitiría el transporte de ion potasio y el canal azul el transporte del ion sodio. La membrana, pues bueno, tiene un papel fundamental, ¿no? Que es restringir el paso y la salida de diferentes moléculas. Por lo tanto, la selectividad juega un papel crucial justamente en la parte de los canales de iones. De esta manera, pues bueno, la respuesta a la pregunta que les había planteado anteriormente, pues es justamente la parte de los diámetros, los diámetros que tengan los poros, junto con las barreras de potencial. Cuando tenemos un diámetro determinado, pues bueno, vamos a poder permitir o negar el paso de un ion particular. Por ejemplo, aquí tenemos en el esquema del lado izquierdo, pues la parte de una representación de un canal. Entonces tenemos que el canal abre y va a tener la parte de la facilidad de hacer pasar un ion, pero recordamos que aquí tenemos una proteína, de tal manera que esta proteína va a tener algunos sitios o algunas diferencias de densidad de carga particulares para bloquear el acceso a un tipo de iones y para permitir el acceso a otro tipo de iones. Si nosotros viéramos desde la vista frontal, por decirlo, desde este punto de vista, la entrada del canal, pues podríamos constituir algo parecido a lo que se encuentra en el lado derecho, en el esquema del lado derecho, perdón, donde representamos justamente las unidades de la proteína y tenemos un espacio determinado donde va a poder entrar un determinado ion, una determinada molécula, que es por ejemplo en donde se muestran los ejemplos de sodio,
por ejemplo, la parte de algunas otras moléculas que pudieran tener acceso a estas entradas. Entonces es lo que les comentaba, a pesar de que tengamos un diámetro, el diámetro no va a permitir o no va a ser lo suficiente para que controlemos el flujo de iones. De esta forma necesitamos forzosamente intervenir algunos potenciales o barreras de potencial para repeler algunos iones. Y pues bueno, en esta tabla, por ejemplo, se muestran algunas relaciones de permeabilidad para los canales de sodio y de potasio, ¿no? En donde nosotros podemos observar para estas dos columnas la del canal de sodio y para estas dos para el canal de potasio, en donde podemos ver que la permeabilidad para el ion sodio es la máxima, que es 1, mientras que para el canal de potasio la máxima permeabilidad también es 1 para el ion potasio, ¿no? Es decir, justamente son eficientes para el tipo de ion. Si nosotros colocamos litio, pues bueno, decrece, ¿no?, la parte de la permeabilidad a 0.93, que aunque es alta, no es tan alta como la permeabilidad total, ¿no? Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a amonio, pues bueno, también se tiene una disminución de la parte de la permeabilidad bastante notable, cosa que también sucede con la parte del canal de sodio, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte del amonio, pues bueno, que disminuye a 0.13. Entonces, la parte de selectividad de los canales, como les comentaba, es algo muy importante. Y esta permeabilidad pues se ve facilitada por las barreras de potencial, de las cuales pues hablaré a continuación. Las barreras de potencial van a venir constituidas por la parte de la proteína que integra el canal, y básicamente si nosotros viéramos de manera cercana aquellas ramificaciones de la proteína, por así decirlo, aquellas moléculas expuestas que quedan dentro o al interior del canal, pues vamos a ver que hay una interacción electrostática con aquello que está pasando, ¿no? De esta manera es como nosotros conceptualizamos las barreras de potencial de la proteína. Tenemos el ion, trata de pasar, y si es afín, pues bueno, la parte natural del gradiente de densidad de cargas no va a obstruir la parte de la transición del ion hacia el interior del canal, por un lado ni por el otro, ¿no? Por el contrario, si no es afín, pues bueno, vamos a tener que este ion va a ser repelido. Las curvas que podemos observar aquí, pues bueno, representan los puntos de potencial que nosotros tenemos en las diferentes secciones representadas en el esquema, que esto a su vez representa la entrada de uno de los canales de iones. Y pues bueno, tenemos justamente esos puntos, ¿no? Aquí en la parte de la salida está muy lejano a las moléculas expuestas, entonces el potencial es básicamente 0. Después, cuando nosotros nos posicionamos en el punto B, ya experimentamos un determinado potencial influido tanto por esta molécula como por esta molécula, por los gradientes de cargas, y por tanto experimentamos un determinado valor del potencial, ¿no? Entonces estos puntos, como involucran la coexistencia de diferentes moléculas, los potenciales tienden a tener variaciones de este estilo, y el ion debe de vencer estos potenciales para poder introducirse. Y pues bueno, con esto podemos garantizar que los canales, o más bien las células garantizan que los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de calcio y de cloro, pues justamente permitan el paso de los iones, para los cuales son selectivos. Ahora, la parte del transporte de iones mediado por acarreadores, pues bueno, lo podemos resumir de manera sencilla en el mecanismo que les había comentado anteriormente. Aquí se encuentra ahora ilustrado. Si nosotros tenemos el inicio, por ejemplo, iniciamos con esta posición central de la proteína que constituye la parte de un acarreador, pues vamos a ver que primero, si vamos hacia el lado derecho, se incrusta el ion de interés, cambia la configuración, pero a su vez esto viene acompañado de la introducción de dos iones y la extracción de dos iones. Generalmente pues hablamos de iones de iones potasio a la hora de introducir dos iones, mientras que la parte de los iones sodio van a ser la cantidad de 3. El transporte se va a realizar justamente de esa manera: introducimos dos iones de potasio y sacamos 3 iones de sodio, o viceversa, ¿no?
En este sentido, ustedes notarán que el proceso completo o el ciclo de transporte de los iones pues se divide en la parte de tener la proteína, la incorporación de los iones y justamente el mecanismo que permite la acción de transporte. Aquí la proteína completa pues está integrada tanto de la unidad roja como la unidad azul, como si así quieren visualizarlo, y estas acciones se van llevando a cabo de manera simultánea. De tal manera que lo que tenemos aquí pues es un cambio configuracional de la proteína y esto a su vez pues bueno lleva la observación de que a la hora de que esto implica una serie de configuraciones que desde luego van a necesitar trifosfato de adenosina, ¿no? Que es la moneda energética de los organismos, pues bueno va a representar que es un proceso mucho más lento que aquel que se realiza por simplemente los canales de los iones. Pues bueno, aquí también incluyo un esquema, ¿no? Si ustedes gustan recordar cómo el trifosfato de adenosina se transforma, por ejemplo, en el difosfato de adenosina y viceversa, ¿no? Y esto que contribuye, pues bueno, que tenemos una energía determinada. Esta energía determinada se representa a través de electrones que se puedan enlazar en proteínas y cambiar su configuración. Y bueno, a través de esta manera, pues justamente el introducir energía al sistema. Propiamente cuando hablamos ahora de las bioseñales, pues bueno, las vamos a definir como un conjunto de perturbaciones, como habíamos mencionado, que provienen de un sistema biológico, pero van a aportar información fisiológica del sistema del que proviene. Mientras se cumpla con esta definición, entonces vamos a hablar de que nosotros tenemos una bioseñal. Y ahora podemos recordar justamente que el origen de las bioseñales van a ser las diferencias de potencial generadas en las células o en los tejidos. ¿Esto qué es lo que va o bueno, más bien cómo se genera? Pues justamente el intercambio de iones lo que nos va a generar es algo parecido a un dipolo eléctrico. Y sabemos que si tenemos un dipolo eléctrico, entonces vamos a tener una diferencia de potencial. Y lo que nosotros grabamos mediante algunos instrumentos, podemos grabar mediante electrodos, ¿no? Adquirimos mediante electrodos y almacenamos en un dispositivo de procesamiento, pues bueno, sí, está relacionado justamente a la existencia de este dipolo gracias a la existencia del potencial de acción en las células. Y pues bueno, nosotros podemos identificar justamente que tenemos una diferencia de potencial cuando la célula está excitada, cuando, bueno, cuando está polarizada o despolarizada. Y tenemos justamente una representación de este gradiente de cargas al interior y al exterior de la membrana y este se invierte, ¿no? Justo como explicamos en el mecanismo del potencial de acción. Ahora, la señal de acción, la señal eléctrica, perdón, de un músculo, pues justamente se genera a través de un conjunto de potenciales de acción y este conjunto de potenciales de acción, pues justamente va a permitir el global de la adquisición de una señal eléctrica, ¿no? En este caso vamos a tener la actividad principal de los iones de calcio, pero básicamente vamos a tener un estado excitado, un estado no excitado y el conjunto masivo de excitación de fibras musculares pues es lo que va a provocar el movimiento. Con este ejemplo nosotros podemos visualizar que básicamente las señales eléctricas las podemos encontrar dentro de cualquier tejido, por lo tanto vamos a ser capaces de obtener información de cualquier tejido y poderlo aplicar. Dentro de la parte de la rama del estudio de justamente la diferencia de potenciales de acción, perdón, la diferencia de potenciales en membrana, los potenciales de acción, pues bueno, vamos a reconocer una rama de la fisiología que conoceremos como electrofisiología. Y pues bueno, justamente va a involucrarse con el estudio del comportamiento de los iones a través de estímulos. Y lo que tenemos aquí proyectado en pantalla, pues bueno, es justamente el esquema de cómo este equipo permite grabar las diferencias de potenciales a través de un estudio, ¿no? En donde en la sección 1 nosotros tenemos la cámara de estudio, este círculo naranja,
representa una célula, tenemos los electrodos, pueden ser las configuraciones como yo les mencionaba anteriormente, o puede ser la introducción de un electrodo, ¿no? Realmente existen varias configuraciones. Podemos tener una solución de estudio para ver cómo se comporta el estímulo o cómo inducimos el estímulo a la célula. Posteriormente, pues vamos a tener un sistema de adquisición que puede estar integrado, por ejemplo, de amplificadores, de etapas de filtrado, que bueno, eso lo abordaremos un poco mejor en la siguiente sesión. Tenemos una celda de trabajo que nos permite justamente tener la definición del programa, la parte de la adquisición de datos, un osciloscopio para monitorear cómo estas oscilaciones pues, se están viendo en la parte real, ¿no? O en la parte en tiempo real, ¿verdad? Y también se constituye de un elemento que nos va a permitir tener el almacenamiento de los datos. Ahora, si nosotros ese equipo lo vemos en la parte real o en el mundo real, pues tendríamos algo parecido a lo que se encuentra en la figura del esquema A, que sería del lado derecho, en donde tenemos pues el microscopio para observar la célula, una celda, toda esta parte constituye la cuestión experimental, es decir, aquí tenemos la célula o el conjunto de células, el tejido, tenemos los electrodos que están detenidos por estas bases de aquí, tenemos el sistema de adquisición, el monitoreo de una computadora para justamente la adquisición de los datos y un osciloscopio que debe estar colocado también por ahí. Aquí me parece que no se ve en la pantalla, pero debe de estar por ahí, ¿no? Y pues bueno, en la imagen de la derecha podemos observar justamente lo que se tiene al interior de la cámara, ¿no? Es decir, aquí en el microscopio. Esto que vemos es el microscopio, en donde vemos los electrodos que están conviviendo con la célula que tenemos ahí. Y pues bueno, ustedes se darán cuenta que es vidrio, ¿no? Estos electrodos están recubiertos de un aislante como es el óxido de silicio y el electrodo es un filamento delgado que se encuentra en la parte interior justamente del recubrimiento de óxido de silicio. Y esto es para que no haya interferencia en la parte de las magnitudes o de la captura de datos a la hora de interactuar dentro del experimento. Finalmente, me gustaría mencionarles que, por ejemplo, nosotros podemos reproducir en el laboratorio eléctrico, ¿verdad? Modelos para simular las cuestiones eléctricas de una membrana, los comportamientos eléctricos de una membrana. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener un modelo, fabricar un modelo que describa el comportamiento de la diferencia de potencial que tiene un axón, podríamos basarnos justamente en la construcción de esta arquitectura, en donde tenemos un cable, bueno, esto sería, como ustedes bien saben, tenemos aquí un alambre, podríamos tener una resistencia que llamaríamos RM, que es la resistencia de membrana, en paralelo con un capacitor, que es el CM, capacitor de membrana, y en la parte inferior tendríamos dos resistencias que constituyen la resistencia del axón. Estas resistencias del axón estarían vinculadas más bien con la diferencia de longitud que tuviera el axón. De tal manera que este subbloque lo podemos repetir n veces y generar justamente la parte de la simulación de diferentes, pues bueno, diferentes membranas, ¿no? en las neuronas, ¿no? Particularmente en los axones. De tal manera que lo que tendríamos aquí es la simulación eléctrica, tendríamos simplemente la conexión, por ejemplo, positivo o negativo, y podríamos determinar las funciones eléctricas de cada uno de los sitios que queremos estudiar, por ejemplo, ya sean axones o sean membranas. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión del día de hoy. La cuestión que vamos a abordar ahora es continuar con la aproximación hacia las bioseñales. En este sentido, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las bioseñales y bueno, finalmente vamos a abordar un poco acerca de las posibles aplicaciones hacia el futuro que conlleva, por ejemplo, el procesamiento de señales biológicas. En este sentido, pues bueno, una pregunta común es mencionar, bueno, ¿cuántos tipos de bioseñales pueden existir?
Realmente si nosotros pudiéramos o nos dedicáramos a clasificar las bioseñales, pues sería una tarea en la que posiblemente nunca acabaríamos, ¿no? En la sesión, o más bien en esta misma sesión, hace un rato, habíamos comentado que las señales biológicas o las bioseñales, pues bueno, las vamos a definir como un conjunto de perturbaciones que poseen información, pero que esta información arroja datos acerca de las características fisiológicas del sistema del cual proviene. De tal manera que, pues bueno, el número de las bioseñales, de las posibles bioseñales que existen, va a ser muy grande. Por lo tanto, no vamos a tener un número de bioseñales definido particular, ¿no? No existe un número definido de tipos de bioseñales, o más bien de bioseñales en general. En este sentido, pues bueno, el fundamento de las bioseñales nos indica que al poseer información fisiológica de un sistema biológico, pues bueno, básicamente cualquier señal que aporte dicha información va a ser una bioseñal. De tal manera que en la diapositiva nosotros podemos observar el esquema, por ejemplo, de la piel humana, y aquí tenemos simplemente un instrumento que amplifica las señales acústicas, que pues bueno, pudiera ser un estetoscopio, ¿no? La representación del estetoscopio visto del lado, digamos, una vista transversal, tenemos un corte transversal, y aquí tenemos el elemento que usualmente es metálico y que conduce las ondas acústicas, y después, pues bueno, permite escuchar justamente el sonido. Aquí la línea negra que se encuentra situada en la mitad del esquema, pues bueno, correspondería a la piel, por ejemplo, y tenemos el cuerpo, ¿no? De tal manera que si nosotros hiciéramos un experimento, colocáramos un estetoscopio en una parte de nuestro cuerpo, y pusiéramos atención de cuáles son los sonidos que detectáramos, pues probablemente escucharíamos a lo mejor latidos cardíacos, ¿no? Sonido del corazón, sonidos respiratorios, expansión, y, pues bueno, también expulsión del aire, a lo mejor sonidos, por ejemplo, de la nariz, ¿no? Tal vez sonidos que aquí no están ilustrados, pero a lo mejor sonidos provenientes del estómago, de tal manera que estos sonidos, pues bueno, van a constituir justamente un conjunto de perturbaciones que pudieran poseer información acerca del estado fisiológico del sistema, ¿no? Del cual proviene. Por ejemplo, en el caso del corazón, pues es muy fácil determinar si hay un patrón de sonido, pues determinar si se tiene arritmia, o si tenemos un latido, ¿no? Presente en el corazón. Por ejemplo, si no se tuviera latido, pues bueno, identificaríamos claramente que algo está mal. De esta manera, justamente esta relación es la que hacemos entre la información del estado fisiológico y la información que porta una señal. En ese sentido, pues bueno, la parte de la información acústica pues también es considerada una bioseñal, ¿no? Actualmente, pues bueno, actualmente nosotros necesitamos migrar de una adquisición de señales, por ejemplo, acústicas, mecánicas, a que necesariamente todas sean señales eléctricas. No necesariamente podríamos tener que todas las señales tengan naturaleza eléctrica, ¿no? Como el ejemplo que mencionábamos anteriormente. Tenemos una señal acústica y su naturaleza será acústica, por lo cual necesitamos auxiliarnos de elementos que vamos a conocer como transductores que permitan tomar estas magnitudes que se encuentran, por ejemplo, en algunos fenómenos físicos y simplemente trasladarlos a una cuestión de diferencia de potencial, una cuestión eléctrica. Entonces, bueno, bajo esa premisa, ahora sí podríamos hablar acerca de la clasificación de las bioseñales. Mencionábamos que hablando del tipo de bioseñales, pues bueno, este es un número muy grande, por lo cual no tendría sentido hablar de tipos de bioseñales, pero sí de su clasificación. Entonces, la primera clasificación que vamos a abordar es que las bioseñales pueden dividirse en bioseñales que sean de tipo permanentes o de tipo inducida. En el caso de las señales bueno, bioseñales particularmente,
que son de tipo permanente, pues bueno, vamos a reconocer que estas van a poder existir sin ningún impacto, por ejemplo, sin ninguna cuestión externa, ¿no?, al sistema fisiológico. No van a tener una excitación artificial, un disparador o algo que las provoque. Simplemente estas van a estar disponibles en cualquier momento y pues bueno, la fuente de la bioseñal va a estar generalmente dentro del sistema biológico. Un ejemplo de ello pues es la señal electrocardiográfica, ¿no?, que sería también atribuida a la parte de la señal de tipo ESG. Entonces nosotros observamos aquí que bueno, la señal ECG tiene ciertas características. Si nosotros registramos la actividad eléctrica del corazón, podemos reconocer que primero se encuentra en un estado basal, tiene una pequeña excitación que conocemos como el punto P, después tiene un descenso, una pequeña inversión, que es el punto Q, después tiene un máximo absoluto que es el punto R, un mínimo absoluto que es el punto S, y después retoma a algo que pudiera ser similar a un postpotencial, ¿no?, que habíamos mencionado, que es el punto T. Y esta señal se repite con características similares, teniendo estos puntos como regiones características de la señal. De esta manera nosotros podemos registrar la actividad eléctrica del corazón de una persona en cualquier momento y no vamos a necesitar que haya un impulso, que haya algo adicional para que se manifieste esta señal. Por el simple hecho de que nosotros coloquemos los electrodos a través de las diferentes configuraciones, las coloquemos sobre el cuerpo de la persona, pues vamos a poder registrar o percibir esta señal, ¿no? De tal manera que si cumple con estas características, vamos a decir que la señal es permanente. Por otro lado, cuando hablamos de las señales inducidas, pues bueno, vamos a tener que para estas señales se van a considerar bioseñales que se van a activar o que se van a excitar, digamos, de un instante a otro, es decir, se van a inducir de manera artificial. A diferencia de las bioseñales que habíamos mencionado anteriormente, que son las permanentes, pues bueno, las inducidas van a tener un tiempo de existencia pues corto, ¿no? Es decir, vamos a tener que auxiliarnos de algún elemento que nos permita justamente la existencia de la señal. Y pues simplemente esto refiere a que la existencia va a ser durante la excitación del tejido o la excitación del sistema que nosotros queramos generar. Un ejemplo de ello, pues bueno, es la señal que se muestra en el lado izquierdo, que es la electropletismografía. Un pletismógrafo, pues es este elemento, por ejemplo, que se tiene en los hospitales, o bueno, más bien ese ya sería un elemento, un pulsímetro, ¿no?, que se tiene en los hospitales, que se coloca en el dedo y nos permite medir, por ejemplo, la oxigenación, los pulsos, ¿no? Pero este elemento funciona a través de la detección de diferencia de presión a través del cuerpo. Y pues bueno, de esta manera lo que tenemos aquí es que el pletismógrafo funciona induciendo una radiación en el dedo. Esta radiación la atraviesa y por el lado contrario se detecta la amplitud a través de un elemento, por ejemplo, de una fotorresistencia, de un fototransistor. Lo que se tiene pues es justamente que cuando el corazón bombea la sangre, se tiene una acumulación de glóbulos rojos que pasan en conjunto a través de esta radiación del elemento del pletismógrafo. Y pues bueno, esto origina que nosotros detectemos una señal de luz que se encuentra variando dependiendo cómo esté bombeando la sangre el corazón, con qué tanta rapidez. Y pues bueno, por ello decimos que esta señal es de tipo inducida, porque si nosotros no excitamos con esta luz, no incidimos esta luz a través del dedo, la fotorresistencia o el fototransistor no va a poder detectar ninguna señal y por tanto no va a tener existencia la señal biológica. A eso se refiere la diferencia entre la señal permanente y la señal inducida. Por otro lado, tenemos otra clasificación en donde pues bueno, nos van a marcar que las señales biológicas pueden ser de tipo cuasiestático o también pueden ser de tipo dinámico, ¿no? Estos dos
dos definiciones pues son contrastantes, de tal forma que una bioseñal estática pues bueno va a poder transportar información de su estado en un estado estable y bueno, en este nivel va a parecer que la señal va a transcurrir muy lentamente, ¿no? Por ello, pues es el nombre, ¿no? De que se les atribuya como señales cuasi estáticas, de tal manera que podríamos tomar como ejemplo, pues bueno, la medición del núcleo, la medición de la temperatura del núcleo del cuerpo, en donde si nosotros medimos la temperatura, pues bueno, sabemos que la temperatura es una magnitud que se tiene variaciones de manera muy lenta, ¿verdad? Particularmente en un estado fisiológico normal, es decir, sin infección. Entonces lo que tenemos es que a partir de las 0 a 12 horas podríamos observar fluctuaciones de temperatura, pero muy bajas. Y cuando nosotros dormimos, que es cuando bueno, se activan todos los mecanismos de regulación del cuerpo, por ejemplo, regulación de energía, pues baja nuestro ritmo cardíaco, baja nuestra temperatura y podríamos detectar un descenso de la temperatura del cuerpo. Por ello se ilustra esta gráfica, ¿no? El estado de la temperatura del núcleo del cuerpo en el día y en la noche, que se tendría este contraste. Sin embargo, si nosotros midiéramos esta temperatura durante un intervalo de 10 segundos, no veríamos ningún cambio, parecería una línea recta. Por ello el nombre que se le conoce como cuasi estáticas, ¿no? Y en general ustedes lo pueden relacionar con aquellas señales biológicas que realmente no presenten cambios, sino es a través de un periodo de tiempo muy largo. Por el contrario, vamos a tener las señales dinámicas, en donde vamos a tener la producción de cambios extensos, por ejemplo en el dominio del tiempo, y que estos van a tener un periodo de transición muy corto, ¿no? Como ejemplo, pues bueno, se menciona en el esquema, o se muestra el esquema de la derecha, que tenemos el ritmo del corazón, ¿no? El ritmo cardíaco. En contraste con la señal que tenemos del lado, del lado izquierdo, pues que bueno, representa la temperatura corporal, en el caso del ritmo cardíaco va a tener una presencia, una frecuencia mucho mayor. Por tanto, decimos que la señal va a estar oscilando en tiempos cortos y esto hace que la señal sea dinámica. Este va a ser el contraste de esta clasificación, esta segunda clasificación. Y finalmente, pues bueno, vamos a caracterizar o clasificar las señales de acuerdo a su origen. Los orígenes, por ejemplo, más populares, me atrevería a decir que son algunos de los que se muestran en pantalla. Por ejemplo, la actividad eléctrica que podemos tener dentro de esta clasificación, por ejemplo, un electromiograma, un electrocardiograma, un electroencefalograma, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza del origen de esta señal, perdón, es eléctrica, ¿no? Y bueno, vamos a tener justamente la constitución que habíamos abordado, por ejemplo, la parte de tener las diferencias de potencial y tener ciertas señales en un intervalo de tiempo. Por otro lado, vamos a tener la señal magnética, por ejemplo, ¿no? En donde podemos tener también el magnetocardiograma, en donde en lugar de medir justamente las componentes eléctricas, pues nos auxiliamos de medir los campos magnéticos que se puedan presentar por efecto de las diferencias de potencial. Tenemos también señales mecánicas que, por ejemplo, podemos observar la gráfica de respiración, en donde nosotros a través de un elemento mecánico, pues bueno, podemos medir la deflexión o el comportamiento de altitud de una pelota, ¿no? Por ejemplo, y simplemente medir cómo esta variación de volumen de aire pues se tiene presente de acuerdo al fenómeno de respiración de la persona. Por otro lado tenemos las señales ópticas, por ejemplo también tenemos la parte del pletismógrafo, ¿no? El pletismograma que habíamos mencionado al inicio, como se auxilia de la radiación de una determinada fuente de luz, pues bueno, en este sentido tenemos justamente que cabría muy bien dentro de lo que es una señal óptica, ¿no? Y aquí lo que tenemos es la información, por ejemplo, de la sístole y la diástole en intervalos de los picos que tenemos aquí, ¿no? Si nosotros identificamos estos picos, reconocemos que el envolvente, pues propiamente es la construcción de dos picos que se encuentran superpuestos. Entonces cada uno de ellos trae información fisiológica del estado del cuerpo, ¿no?
dependiendo de la naturaleza justamente de la adquisición de la señal, es como nosotros o vamos a poder dar una interpretación fisiológica del sistema. Y por ejemplo, las últimas dos que también son populares, pues es la señal acústica, que por ejemplo podríamos observar ahora la misma parte del estado del corazón, pero a través de un fonocardiograma, que es decir, cuando nosotros colocamos ahora el instrumento, por ejemplo, un instrumento de adquisición sonora de los sonidos provocados por el corazón, y en donde tendríamos diferentes sonidos y estos sonidos los podríamos relacionar con un estado particular del corazón. Y también tenemos algunas señales que estas son las menos comunes, pero también existen, que son las señales de origen químico, en donde, pues bueno, vamos a poder medir el incremento, por ejemplo, de alguna hormona, el incremento de alguna sustancia en el cuerpo, y al final esto es un indicador de también un estado determinado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos evaluar si la actividad, eh, por ejemplo, de alguna glándula se encuentra correcta, pues generalmente metemos un marcador que contenga alguna variante de un átomo que normalmente sea ingerido por esta sección del cuerpo. Y a través de la radiación podemos identificar pues cuánta cantidad de esta molécula está absorbiendo esta sección corporal y a través de ello dar un diagnóstico, ¿no? En ese sentido, pues estas son las relaciones químicas o cómo podríamos interpretar una señal química dentro del cuerpo. A pesar de que hablamos de tres clasificaciones de señales, estas clasificaciones no están peleadas, es decir, nosotros podríamos tener una señal que es de tipo acústico, como el fonocardiograma, pero a su vez también cae dentro de la clasificación de que es una señal dinámica, ¿verdad? Que se encuentra aquí, y también de que es una señal permanente, porque no depende de eh, algún elemento, ¿verdad? Que provoque una excitación y que solamente veamos presente esta señal hasta que, pues bueno, nosotros generamos esa excitación, ¿no? Entonces, las tres clasificaciones no están peleadas. Ahora, un ejemplo clásico, diría yo, acerca de cómo podemos interpretar que una señal nos pueda dar información del estado fisiológico de un sistema, pues bueno, es a través de la lectura eléctrica del corazón. De tal manera que nosotros lo que tenemos aquí representado en la diapositiva es cómo las partes del corazón se van excitando, ¿no? Como la parte muscular del corazón se va excitando y cuál es el correspondiente a la señal o a la formación de la señal eléctrica cardíaca, ¿no? En este sentido podemos identificar ciertas figuras que van de la A a la H, en donde cada incremento de letra, pues bueno, nos va a dictar un estado fisiológico particular dentro del corazón. Por ejemplo, cuando el corazón está completamente relajado, es decir, no tenemos ninguna polarización en la placa neuronal que, que indica al corazón que puede empezar a latir, pues bueno, tenemos un estado basal. Posteriormente se encuentra la excitación en el área sombreada, ¿verdad? Como se ilustra en el esquema del inciso B. Y a la hora de que empieza a ocurrir esta excitación, pues empiezan a polarizar el conjunto de células que se encuentran en esta parte, ¿verdad? Entonces se produce un máximo, perdón, relativo. Posteriormente continúa la propagación de la excitación y cae esta primera excitación, regresa al estado basal y se prepara para la parte de la contracción, ¿no? Entonces empezamos a activar otras zonas dentro del corazón y tenemos justamente la formación del complejo Q y del complejo R, que es el máximo absoluto, ¿no? En el punto R. Entonces la dirección de corriente en esta parte pues se encuentra saliendo hacia la parte inferior del corazón, ¿no? Aquí estaríamos representando el dipolo de la corriente, de tal manera que tenemos excitada esta parte de la región superior y también esta parte de la región inferior. Posteriormente se empieza a excitar la región que permite una contracción isovolumétrica, que es la región inferior.
y entonces tenemos completamente la aparición del complejo R, llega a su máximo y empieza a decaer. Posteriormente llega la parte basal, es decir, ya no tenemos la parte de la contracción, sino que tenemos o hemos llegado al fin de la contracción isovolumétrica y llega al estado basal. Y finalmente tenemos la contracción de la cuestión característica a la eyección, en donde tenemos lo que les mencionaba del punto T, que pareciera un conjunto de postpotenciales acentuados y marcados en la parte final. Y pues bueno, regresamos a la parte de relajación, que sería el estado de la parte del inciso A, que sería ya en un estado basal al final del punto T. En este sentido, ¿cómo nosotros podemos relacionar una bioseñal justamente con el estado fisiológico? Pues bueno, si nosotros después de analizar cómo se va construyendo la señal, nos presentaran una señal de este estilo, podríamos imaginar simplemente viendo el punto máximo R, podríamos imaginar que se produjo, por ejemplo, una contracción isovolumétrica, es decir, la parte inferior estaba excitada y estaba provocando la contracción, y posteriormente lo que seguiría sería el decaimiento, ¿no? Entonces nos podemos dar una idea de cómo se encuentra el corazón, cómo se encuentra excitado el corazón, si no se encuentra excitado, si tenemos una contracción determinada en una zona particular, simplemente asociando algunas etapas de la señal con el estado fisiológico. Y bueno, como un comentario rápido, pues bueno, estas señales se pueden obtener de la derivación de Einthoven, en donde se puede usar una delta, por ejemplo, tres electrodos, ¿no? Uno cercano al corazón, otro cercano al hombro contrapuesto y otro cercano a la pelvis, y a través de ello, pues bueno, generar un sistema para adquirir justamente este tipo de señal. Ahora, ¿cómo podríamos ver una animación de la construcción de todos estos pasos? Pues bueno, aquí coloqué una animación. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo se tiene justamente la propagación de la excitación cardíaca y se tiene justamente el movimiento. A partir de cómo va transitando la excitación, se va coloreando de color verde esta región que, bueno, constituye propiamente la señal cardíaca típica del corazón, ¿no?, de un corazón sano. Entonces, si nosotros atribuimos que tuviéramos una magnitud de R mucho menor, a lo mejor al mismo nivel que la amplitud del complejo T, pues podríamos hablar de que pudiéramos tener una patología en el corazón, ¿no? Igual a lo mejor si no tuviéramos la existencia del complejo P, si fuera una línea recta, podríamos también decir que ahí hay una anomalía, que algo está fallando, ¿no? De tal manera que el entender el origen de las señales va a ser bastante importante cuando nosotros querramos dar una aplicación, no solo en la cuestión diagnóstica, como es la que estoy platicando en este caso en particular, sino también a la hora de hacer otro tipo de aplicaciones un poco más complejas o diferentes, ¿no? Ahora, de manera rápida me gustaría presentarles esta tabla. Pues bueno, les comentaba que esta sesión van a tener ustedes grabar, se las voy a proporcionar para que la consulten con más calma. Entonces van a poder detener, por ejemplo, la grabación e identificar las características de cada tipo de señal. Pero bueno, en este sentido, me gustaría comentarles que las señales que pueden ser medidas en los sistemas biológicos van a tener dos características importantes. Van a tener una amplitud y van a tener una frecuencia. Hablábamos de que una señal se constituye por ondas, que son conjuntos de perturbaciones. Por lo tanto, al hablar de una perturbación, generalmente vamos a hablar de un cambio. Si nosotros hablamos de una perturbación como la voz, hablamos de un cambio en presión, ¿no? Tenemos un cambio en presión en el aire, por ejemplo, o en el medio en donde se propaga el sonido, y por tanto vamos a poder asociar justamente la frecuencia a esos cambios de presión. La amplitud, pues con qué tan grande es la magnitud con la que hablamos, ¿no? Y bueno, en general en cualquier proceso vamos a tener estas características, tanto de amplitud como de frecuencia. Es importante conocer los rangos de amplitud y los rangos de frecuencia, porque si nosotros queremos diseñar un sistema electrónico para registrar algunas de estas señales,
pues necesitamos, vamos a verlo también en la siguiente sesión, pero vamos a necesitar ciertas etapas, por ejemplo, una etapa de filtrado para retirar todo el ruido que nosotros no queremos detectar, es decir, quedarnos con la señal de interés, y por tanto vamos a necesitar saber de qué rangos de frecuencia entre qué rangos de frecuencia existe la señal que me interesa captar. La amplitud, pues bueno, a veces se generan señales de amplitud muy bajas cuando hablamos, por ejemplo, en señales eléctricas o en señales de vibración, ¿no? Vibratorias. Por lo tanto, vamos a necesitar auxiliarnos de un amplificador, generalmente el amplificador operacional, por ejemplo, de gran magnitud, ¿no? De gran ganancia, como es el instrumental, pues bueno, es un buen auxiliar en estos dispositivos de adquisición de señales. Entonces es importante, como les decía, conocer tanto amplitud como frecuencia porque nos van a ser útiles para construir sistemas que nos permitan detectar las señales correspondientes o que tenemos en los tejidos de interés. De tal manera que, bueno, aquí les presento algunas señales. Por ejemplo, tenemos el electrocardiograma, que tiene generalmente un rango de amplitud entre 0.5 y 4 milivolts, 5 milivolts. Entonces, si sabemos que el potencial que nosotros detectamos en la actividad cardíaca es de 5 milivolts, si lo queremos detectar a través de electrodos, vamos a saber que van a haber pérdidas. Entonces, por lo tanto, puede que la amplitud de esta señal se vea atenuada, es decir, disminuida. Y bueno, esperaríamos, si lo queremos ver en el osciloscopio, amplificarlo al menos a 5 volts, pues, por ejemplo, que tal vez requeriríamos una amplificación con una ganancia de 1000, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poder tener una señal distinguible en el osciloscopio. El rango de frecuencia, pues bueno, va desde los 0 Hz hasta los 250 Hz. Entonces significa que todo lo que salga de esta frecuencia, pues va a ser considerado ruido. Por lo tanto, yo pudiera hacer un tipo de filtro, por ejemplo, un filtro pasabajas que corte en 250 y pues bueno, que esto al final me permita justamente despreciar todo lo que pudiera ser ruido que va a ser más allá de los 250 Hz. Que bueno, como les mencionaba, al final si nosotros estamos colocados en un sitio determinado, vamos a ser susceptibles a muchas frecuencias que nos induzcan ruido. Y pues bueno, así se encuentran diferentes señales, ¿no? De diferente naturaleza. Por ejemplo, entre los más complejos de estudiar se encuentran los electroencefalogramas, que mide la actividad cerebral pues bueno, del ser humano, ¿no? Por ejemplo, o de alguna otra especie en que nosotros detectemos esta señal. Y pues bueno, la constitución de estas señales no es tan bonita, por así decirlo, como la parte de la cardíaca, en donde podíamos identificar algunos puntos bien definidos, sino que esto parecería más como ruido. Entonces, identificar patrones en este tipo de señales se vuelven un poquito más complejo, ¿no? De esa manera, pues bueno, tenemos múltiples señales biológicas. Por ejemplo, tenemos la parte que habíamos mencionado, el fonocardiograma, que identifica, pues bueno, la parte de sonidos cardíacos, pero al final lo podemos también atribuir a cuestiones fisiológicas del estado fisiológico del corazón. Pudiera ser que a lo mejor mediante esta técnica, mediante el estudio de los sonidos, pudiéramos detectar patologías que no podemos a través de la adquisición de señales eléctricas provenientes del corazón, ¿no? Sería una cuestión posible, ¿no? Es por ello que no es bueno, por ejemplo, descartar el uso de un tipo de señales y no el uso de otro, ¿no? Siempre es bueno investigar en diferentes rubros, en el caso de las aplicaciones, por ejemplo, enfocadas a diagnóstico. En este sentido, pues bueno, tenemos el rango de amplitud, por ejemplo, aquí se maneja en un rango diferente a los milivolts, tenemos la parte de decibeles, ¿verdad? Porque estamos hablando de sonido. Sin embargo, recordemos que a pesar de que tengamos magnitudes que propiamente no involucren diferencia de potencial, pues siempre podemos usar un elemento, un transductor, para migrar este primer principio físico del cual se genera la señal a un tipo de señal eléctrico. Y bueno, el rango de la frecuencia pues va desde 5
hasta 2 kHz, ¿no? Otro tipo de señal, pues bueno, es justamente la parte de potenciales evocados, potencial de acción, presión arterial, por ejemplo, presión venosa. Y pues bueno, al final les decía, ¿no? Dentro de los parámetros distintivos, pues se encuentra el rango de amplitud. En el caso, por ejemplo, de los potenciales de acción, pues el rango de amplitud es de los 100 milivolts. La parte del rango de frecuencia es de los 2 kHz. Por ejemplo, en la parte de la respuesta galvánica de la piel, bueno, está medido como una información de impedancia, ¿no? En los tejidos. Entonces podríamos detectar justamente la parte de que el rango de amplitud, pues bueno, va de 1 a 500 kiloohms, ¿no? Mientras que la parte del rango de frecuencia va de 0.01 a 1 Hz. En este sentido, pues bueno, va a darnos información acerca del potencial generado por la actividad de diversas glándulas, ¿no? Sudoríparas en la mano. Y pues bueno, así cada una de las señales va a tener un contexto, va a tener una información que aportarnos del estado fisiológico y por ello pues las vamos a constituir como señales biológicas o bioseñales. Y el punto importante, como les decía, es que si nosotros queremos diseñar un sistema que nos permita adquirir estas señales y después procesarlo y darle alguna función, ¿no? Extraer algunas características, pues vamos a necesitar conocer el rango de amplitud y el rango de la frecuencia. Una clasificación importante para estas señales, pues es que también vamos a conocer señales determinísticas y señales estocásticas. Y bueno, este término también lo vamos a usar a lo largo de las otras sesiones. Son términos muy sencillos. Las señales determinísticas simplemente las vamos a definir como aquellas que van a poder ser representadas por una expresión matemática. Un ejemplo es esta señal. Tenemos una señal que tiene este comportamiento. Entonces, si yo genero una función, por ejemplo, la función de z, que está en términos de x y de t, y digo que la amplitud va a estar en función de estos elementos, de la amplitud en z, o bueno, más bien de z0, que es la amplitud de la onda, de la función seno, en donde el argumento viene, por ejemplo, número de onda, dirección de propagación, omega, que es frecuencia, y el tiempo. Si yo le doy a esta expresión estos parámetros, pues me va a reproducir o voy a poder tener un conjunto de valores que me ilustre cómo se tiene esta señal. Es decir, la representación fiel de lo que tengo en la pantalla. Justamente esta va a ser un ejemplo de una señal determinística. ¿Y cuál es la característica de una señal determinística? Como yo la puedo representar matemáticamente, yo puedo predecir el estado en el cual se va a encontrar en un determinado instante de tiempo. ¿Por qué? Porque tengo la relación, ¿verdad? La relación matemática que obedece. Por ejemplo, yo podría preguntarme, bueno, ¿qué valor va a tener cuando yo tenga un tiempo igual a 10 segundos? Entonces, esta onda va a estar oscilando hasta alcanzar 10 segundos y puede que caiga en esta amplitud del valor o en este valor de amplitud o este valor de amplitud. ¿Cómo lo determino? Simplemente aplicando esta función matemática. Si yo puedo hacer eso, si yo puedo predecir el estado que va a tener esta función, entonces tengo una señal determinística. Por el contrario, cuando nosotros tenemos una señal estocástica, yo no voy a ser capaz de predecir el estado de esta señal en un instante de tiempo. Es decir, la parte de las señales estocásticas van a ser variaciones que generalmente sean aleatorias o que yo no pueda predecir en un instante de tiempo. Lo que tenemos representado aquí en la diapositiva es una grabación de audio, por ejemplo, ¿no? Una grabación de una palabra, después hay un silencio, otra palabra, un silencio, otra palabra, un silencio y otra palabra. Entonces, ¿por qué esta señal es estocástica? Porque yo no voy a poder predecir el valor de de la amplitud en un determinado instante de tiempo. Es decir, no existe una función matemática que me permita describir este conjunto, esta señal. Y bueno, sería el equivalente físicamente a que yo dijera, bueno, le preguntara a alguien que me dijera un número, después guardara silencio un segundo y me dijera aleatoriamente otro número del 1 al 1000, después guardara silencio un segundo, otro número, y entonces yo me preguntara, bueno, voy a predecir
qué número va a decir en el segundo 10. Entonces es algo que yo no puedo controlar, algo que yo no sé, ¿no? Entonces, por esa naturaleza, como no se puede describir matemáticamente, pues le nombramos una señal de tipo estocástica. Generalmente, las señales biológicas son de tipo estocástica. Y estas señales pues son complejas en el sentido de que son difíciles de estudiar, difíciles de predecir y por tanto también difíciles de analizar, ¿no? Del conjunto de señales, pues bueno, estas van a ser de las que más retos representen en el procesamiento de señales y justamente lo que veremos pues van a ser estrategias para eh, pues justamente para extraer características y poder hacer sistemas que nos permitan clasificar en algún momento las bioseñales. Finalmente me gustaría comentarles algunas de las aplicaciones que podríamos perseguir en un futuro a la hora de que hablamos del procesamiento de señales biológicas. Por ejemplo, pues bueno, una aplicación que se ha vuelto, no sé, se ha escuchado bastante, es la parte de Neuralink, pues bueno, es un desarrollo, ¿no?, de una empresa de Elon Musk. Más bien la parte de la empresa es Neuralink, me parece, ¿no? Y el dispositivo que se desarrolló, pues bueno, trata de interpretar algunas señales provenientes del cerebro del ser humano, digamos ya enfocado a la aplicación final, ¿verdad? Las primeras pruebas, pues desde luego que siempre son en modelo animal, pero en ese sentido, la visión de este dispositivo pues es uno en el cual ustedes puedan pensar algo y que este pensamiento lo puedan clasificar y atribuirlo a una función determinada. Una vez que nosotros logramos clasificar, por ejemplo, la diferencia entre una persona que está pensando en una manzana y en una naranja, esta clasificación, una vez que el sistema la identifica, cuando dice, ah, bueno, la persona está pensando en una manzana, la podemos vincular con una tarea que nosotros querramos, ¿no? Que ya es prácticamente parte de lo que sería en la cuestión de control, por ejemplo, el control neurodifuso, en ese sentido, ¿no? Redes neuronales. Pero aquí el reto, pues es justamente el procesar la señal, extraer algunos patrones y llevarlos al sistema de clasificación. Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones prometedoras en un futuro, pero que no son nada fáciles, ¿no? Les comentaba que el poder identificar patrones con la parte del cerebro, pues bueno, es algo complicado. Por otro lado, pues bueno, tenemos la parte de la implementación de prótesis que tengan un determinado movimiento, ¿verdad? Prótesis que nos permitan justamente hacer la tarea que se encuentra haciendo el señor que acaba de aparecer en pantalla, en donde avienta un objeto y lo atrapa con la prótesis. En este sentido, podemos tener la vinculación de las señales mioeléctricas, que son de las prótesis más comunes, donde simulamos el movimiento, eventualmente la pérdida del miembro del brazo, pues bueno, deja algunas derivaciones óseas, algunas derivaciones musculares, en donde nosotros podemos detectar la señal generada por estos músculos y atribuir un movimiento. Para ello que necesitamos, pues algo similar a lo que mencionábamos anteriormente, identificar qué músculos se excitó de los que se tienen, por ejemplo, bíceps, tríceps, qué parte se excitó, de qué forma se excitó, y entonces relacionarlo con el movimiento que la persona quería hacer y simplemente enlazarlo con el movimiento correspondiente al motor que integra la prótesis. Otras aplicaciones interesantes, a pesar de que hablamos de señales, por ejemplo, de bioseñales que estuvieran atribuidas, mencionamos algunas como de origen eléctrico, de origen de sonido, ¿no? Diferencia de presión, pues también pudiéramos detectar algunas imágenes que propiamente podrían ser clasificadas como señales. ¿Por qué? Porque tienen un conjunto de información. En ese sentido también se busca sistemas de imagenología que permitan dar un diagnóstico determinado de una patología por simplemente tener la imagen, por ejemplo, de la lengua, por ejemplo, de los ojos, ¿no? De un segmento de piel. Sabemos que hay algunas patologías que modifican estas características dependiendo del agente patógeno, del grado de avance de la enfermedad, como la hepatitis, ¿no? Por ejemplo.
Y pues bueno, finalmente, claro que también la parte de control robótico a través de la clasificación de algunas señales provenientes del cerebro, ¿no? En ese sentido, en el que nosotros simplemente pensemos el movimiento y un sistema robótico pueda actuar por nosotros, ¿no? Que ayudaría justamente a personas pues que tengan ciertas limitaciones motrices, por ejemplo la construcción de exoesqueletos, ¿no? Que le pudiéramos dar ese movimiento a partir de lo que interpretamos o las órdenes que damos en nuestro cerebro y que bueno, al final deriva justamente en algunas aplicaciones complejas en general para dar o aumentar la calidad de vida del ser humano.